Bueno, muy buenos días. Yo soy el doctor Luis Flecha. Le voy a estar hablando sobre la patología vascular pulmonar. Vamos a ver que estas disiclias pulmonares van a ser en su gran mayoría eh, de etiología embólica, ¿sí? Vamos a ver que las trombosis in situ van a ser raras, ¿sí? Y a un episodio obstructivo embólico parcial se le puede sumar una trombosis, ¿sí? Vamos a ver que el 95% de estas enfermedades o este embolismo pulmonar se van a originar a partir de las venas profundas de los miembros inferiores, ¿verdad? Que le vamos a llamar trombosis venosa profunda, ¿sí? Vamos a ver que estos émbolos van a llevar a dos consecuencias principales. En primer lugar, va a haber un segmento pulmonar, ¿sí? Que va a estar ventilado, pero no va a estar reperfundido, ¿sí? Entonces va a haber una alteración, ¿verdad? Entre la perfusión y la ventilación, por lo tanto, la oxigenación va a estar alterada de la sangre y también va a haber una perturbación hemodinámica, produciéndose un aumento de la resistencia vascular en ese segmento pulmonar, ¿sí? Vamos a ver que esto puede conducir, ¿sí?, al desarrollo de una hipertensión pulmonar secundaria, ¿sí?, y a una insuficiencia cardíaca de etiología pulmonar, que se llama cor pulmonar. ¿Cuáles son las consecuencias de esta trombosis venosa profunda, que es la causa más importante, ¿verdad? Y más frecuente de embolismo pulmonar? Puede producir una embolia pulmonar masiva, que es rara, solamente el 5%. Eh, Se caracteriza por producir esto que se llama la embolia en silla de montar, ¿sí? En donde el trombo es de gran tamaño y se enclava generalmente en la bifurcación de las arterias pulmonares, ¿sí? Eh, esta obstrucción brusca y masiva de las arterias pulmonares va a llevar a la muerte súbita, ¿sí?, y al colapso cardiovascular, ¿ok? Luego tenemos las embolias pequeñas, ¿sí?, que son en su gran mayoría, 60-80%. Vamos a ver que estos no producen ninguna clínica, ¿sí?, ni una consecuencia en pacientes sin patologías de base. Ya en pacientes con patología de base, por ejemplo con cardiopatías, sí puede llevar a consecuencias como infartos pulmonares múltiples en esos territorios vasculares eh, embólicos. Luego tenemos las embolias medianas, ¿sí?, que representan del 20 al 35%, ¿sí? Y aquí sí vamos a ver que estas embolias de tamaño mediano sí van a conducir a un infarto pulmonar. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que aquellos pacientes que sufren embolismo pulmonar tienen un 30% de probabilidades de volver a sufrir otro episodio de embolismo pulmonar. Vamos a ver que los factores de riesgo de la embolia pulmonar van a ser la edad avanzada, ¿sí?, la inmovilización prolongada, la parálisis, ¿sí?, tumores malignos. Vamos a ver que hay tumores que van a generar un estado de hipercoagulabilidad, de ahí que pueden haber tromboembolismos, ¿sí? Ya pacientes con antecedentes de tromboembolismo van a tener riesgo de sufrir nuevamente, como le mencioné, la obesidad, la fibrilación auricular, ¿sí?, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo de miocardio e ictus, ¿verdad? En estos casos lo que va a haber es una alteración del flujo sanguíneo en el corazón, ¿verdad? Y eso puede conducir a pequeños coágulos dentro de las cámaras cardíacas que luego pueden migrar y alojarse en la circulación pulmonar. Fracturas de pelvis, cadera o miembros inferiores porque van a conducir a una inmovilización prolongada, ¿verdad? Lo que es un factor de riesgo. También pacientes con cirugía mayor, ¿sí?, del mismo concepto. Y aquellos que tienen trastornos de la coagulación, por supuesto, también van a ser un factor de riesgo. Entonces aquí tenemos una imagen macroscópica donde podemos ver el pulmón, ¿sí?
Y podemos ver aquí dentro de los vasos sanguíneos pulmonares, ¿verdad? La presencia, ¿verdad?, de una obstrucción debido a este material que es un trombo y que está obstruyendo el territorio vascular. A mayor aumento, vamos a ver que estos trombos están adheridos a la pared de los vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense, pueden tener tamaño variable, ¿sí? Y podemos ver que aquí en esta imagen, por ejemplo, tenemos el trombo, ¿verdad?, en silla de montar, donde podemos ver que se enclava tanto aquí como aquí, que viene a ser las ramas de las arterias pulmonares, y esto puede llevar a una muerte súbita. Las consecuencias del tromboembolismo pulmonar, ¿verdad?, de tamaño mediano, por ejemplo, son estos, que son los infartos pulmonares. Acuérdense siempre, ¿verdad?, va a ser un territorio más o menos triangular, con una coloración entre violácea y parduzca. Es un infarto de tipo hemorrágico, ¿verdad? Son infartos rojos lo que vemos en los pulmones. Aquí vemos otra vez, fíjense, este territorio pulmonar tiene una coloración marrón parduzca, marrón negruzca, ¿verdad? Tiene una forma de cuña. Y esto representa el infarto rojo, ¿verdad?, pulmonar a consecuencia de un tromboembolismo pulmonar. Aquí tenemos otra imagen, fíjense, esta zona del pulmón, ¿verdad?, tiene una coloración diferente, en este caso tiene una coloración más rojiza, ¿verdad?, un segmento de infarto rojo de pulmón. Y aquí podemos ver el vaso sanguíneo, ¿verdad?, por supuesto con la luz obstruida debido a la presencia de esto, que es el trombo. Y podemos apreciar las líneas de SAM, ¿sí?, dentro del trombo. Histológicamente vamos a ver las luces de los vasos sanguíneos, ¿verdad?, obstruidos por la presencia de esto, ¿verdad?, el trombo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las líneas de SAM que podemos ver, ¿verdad?, en donde se depositan como capas entre fibrina, ¿sí?, los eritrocitos y otra vez fibrina. Acá tenemos la adherencia, ¿verdad?, de este trombo, de este coágulo a la pared y al endotelio de los vasos sanguíneos del pulmón. Y acá podemos ver el depósito laminar de fibrina y las células de la sangre como glóbulos rojos, ¿verdad? Esto representa las líneas de SAM a nivel microscópico. Vamos a ver que, por supuesto, estos trombos deben evolucionar, se pueden recanalizar, fíjense, se va a producir una obstrucción, una disminución de la luz vascular en ese territorio pulmonar, puede haber una recanalización y, por supuesto, esto nuevamente puede generar, ¿verdad?, una trombosis secundaria, ¿verdad? Fíjense la luz cómo está reducida en su tamaño de este vaso sanguíneo pulmonar. Aquí tenemos otra imagen, en este caso ya tenemos una organización con una recanalización. Miren, está recanalizado. ¿Okay? Aquí podemos ver el vaso sanguíneo, ¿verdad?, disminuido en su calibre y un depósito de fibrina también. ¿Okay? Luego tenemos la hipertensión pulmonar. Vamos a ver que la hipertensión pulmonar se clasifica en primaria y secundaria. La primaria es más rara, ¿sí? Se ven en pacientes más jóvenes, niños y mujeres. Vamos a ver que esto tiene una progresión hacia una insuficiencia respiratoria grave, a una insuficiencia cardíaca de etiología pulmonar que se llama cor pulmonare y por supuesto la muerte. No se conoce bien las causas de esta hipertensión primaria, ¿sí? Piensa que puede haber una disfunción o una lesión a nivel endotelial que lleva a una vasoconstricción persistente e incremento de la resistencia vascular pulmonar. Sí es más frecuente, por supuesto, la hipertensión pulmonar secundaria. Y esto va a ser como consecuencia a enfermedades pulmonares, por ejemplo, como el EPOC, ¿verdad? También como las complicaciones de las neumonías intersticiales, también la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo puede llevar a una hipertensión pulmonar, ¿sí? Y como les mencioné previamente en esta clase, ¿verdad?, las embolias pulmonares recurrentes pueden llevar a producir una hipertensión pulmonar secundaria.
Vamos a ver que va a existir una disfunción a nivel endotelial, produciendo un aumento de las fuerzas de cizallamiento y la lesión mecánica ligada a los cortocircuitos de izquierda a derecha. O puede haber una alteración bioquímica causada por la fibrina en la tromboembolia, ¿sí? Va a haber una disminución de producción de sustancias vasodilatadoras y va a haber una mayor liberación de sustancias vasoconstrictoras, ¿verdad? Vamos a ver que la activación endotelial le va a volver más trombogénica, ¿sí? Va a promover la persistencia de fibrina. Y por último, también va a haber liberación de ciertos factores de crecimiento, citocinas, que van a promover la migración y multiplicación de las células musculares lisa y también la síntesis de matriz extracelular. Morfológicamente vamos a ver que en los vasos arteriales de gran tamaño del circuito pulmonar, ¿sí?, pueden haber ateromas. Esto es rarísimo, ¿verdad?, en condiciones normales. ¿Por qué? Porque el circuito pulmonar maneja presiones bajas, pero como estamos hablando de hipertensión pulmonar, el aumento de esta presión predispone, ¿verdad?, a que puedan haber ateromas. Podemos ver fibrosis de la capa íntima e hipertrofia de la media, ¿verdad? Acá tenemos, fíjense, los vasos sanguíneos de gran tamaño. Y aquí podemos ver estas manchas de color amarillento, ¿verdad? Que son los ateromas, ¿sí? Entonces esto es rarísimo ver en el circuito vascular pulmonar, pero se ve cuando existe hipertensión pulmonar. Microscópicamente vamos a ver los vasos sanguíneos de paredes gruesas y disminución de la luz vascular, ¿ok? Acá podemos ver, fíjense, el vaso sanguíneo como tiene una luz reducida en su diámetro y las paredes son gruesas, ¿verdad? Podemos ver en ciertas partes, ¿verdad?, fibrina obstruyendo la luz. Vamos a ver los tabiques ligeramente engrosados, los vasos sanguíneos disminuidos en su calibre y sus paredes gruesas. Y acá podemos ver otra vez otra imagen, fíjense el vaso sanguíneo como tiene una luz reducida en diámetros y las paredes son gruesas, ¿ok? Entonces esto vamos a ver en la hipertensión, tanto primaria como secundaria, morfológicamente son iguales. Y eso es todo, muchísimas gracias, hasta luego.